Que con tanta información política, economía, con todo lo que viene pasando con el dólar, en el Senado, en el Congreso y demás, no digo que dejamos de hablar del tema del COVID-19, del coronavirus, pero medio que quedó un poco en segundo plano. Segundo plano para las noticias. Pero los números están cada vez peor. Por lo menos ya hace muchos días que no se puede bajar esa barrera de los 11.000, 12.000, 10.000 casos por día. Y las muertes que aumentan también, ¿no? En algunos casos dan sorpresa, como por ejemplo, lo último que se supo, que el país superó las 12.000 muertes. Ya pasó a Chile. Cuando el presidente, Alberto Fernández, en algún momento, puso a Chile como ejemplo a no seguir, porque tenía una cantidad de muertos que sorprendía. Argentina ya lo superó. Coronavirus en Argentina, infectados 589.012, más de 500.000, recuperados casi 500.000, fallecidos, ahí está la cifra, 12.229. Vamos a hablar del tema con el doctor Claudio Santamaría, que ya está con nosotros, a quien saludo. Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibirnos, Claudio. Gracias a ustedes. A ver, ¿falló algo o esto se esperaba? ¿Cómo es que pusimos a Chile como el no ejemplo y ahora estamos peor que Chile? Fernando, falló la preparación. El ministro creyó que no iba a llegar el virus a la Argentina y no se compraron test. Con Andrés Klipan hicimos una investigación. La provincia de Buenos Aires no tiene test. Está haciendo la licitación ahora. Para agosto tenía 600.000, que fue todo lo que hizo. 400.000 van a llegar en septiembre, octubre, y licitó más de 1 millón recién ahora. No hubo preparación y el gobierno apostó al miedo y no a la educación. ¿Te acordás que nos dijeron que la publicidad iba a ser para educar? 6 meses después nos pusieron un titular, un spot con una terapia intensiva y a nadie le dijeron qué cosas podemos hacer y qué no. Yo te escuchaba recién con la gente del interior y la verdad que es preocupante ese tema. Claudio, vos sabés que, a ver, me llama la atención porque se trata de un profesional formado, conocedor, como vos. Nos explicaron que el encierro prematuro y la cantidad de tiempo de las supuestas fases 1, 2, 3 y todo lo que hicieron era para preparar el sistema. Y vos me decís que recién ahora, 6 meses después, salieron a licitar test. Mira, los datos oficiales que consiguió Andrés Klipan del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires tengo el detalle de día por día. Solo para agosto habían entregado 680.000. ¿Cuántos hicieron? 660.000. En septiembre, octubre van a entrar otros 400.000 y recién licitaron 1.200.000. ¿Por qué crecen los casos con las cifras desastrosas que vos contabas? Porque hacemos pocos test, no aislamos, y en la provincia de Buenos Aires, si vos llamás por teléfono, te dicen no hay test, quédese en su casa, claro. Y en muchos lugares también. La verdad que el sistema no fue preparado. Sí compraron respiradores, pero se olvidaron de lo más importante, del personal de salud. Hoy los datos, Fernando, de personal de salud hay 35.000 oficialmente infectados y más de 100 fallecidos. Esos son los datos reales de la Argentina hoy. La verdad que muy preocupante. Claudio, ahora cuando vos decís no se hicieron test, uno vive escuchando historias de estoy acá esperando, no me vienen a hacer el test, no me llevan a hacer el test, dicen que me quede en casa. Uno vive escuchando, incluso, por ejemplo, de la policía, que además se atiende por IOMA en Provincia de Buenos Aires, y que IOMA le dice, no, quédese en su casa, no está el test. ¿Vos estás hablando de eso o estás hablando de que el Estado no salió a buscar el virus y hacer test en diferentes lugares? Las dos cosas, Fernando. No hay test para hacer, por eso le niegan los test. Los policías, como bien decís vos, de la provincia de Buenos Aires nos contaron que tenían que pagarse ellos y tenían que pagar 4.000 pesos para hacer los test. Y no han comprado y no han preparado el sistema. Te pongo un ejemplo de un país que nunca comparamos. Australia tiene 25 millones de habitantes. ¿Sabés cuántos test hizo? 6 millones. Y le va muy bien. Argentina tiene 45 millones de habitantes y recién pasamos el 1,5 millones de test.
Al no testear, no aislás a los contagiados y no podés parar la enfermedad. Sin duda, uno de los problemas de Argentina serios, por eso las cifras que vos dabas recién son muy preocupantes, no para de crecer. Y eso que son los datos oficiales. Sin duda hay más contagios, Fernando. Ahora, pero, a ver, es preocupante desde lo epidemiológico. La verdad que es preocupante desde lo político también. Claudio, perdóname que te lo pregunte de esta manera, pero yo no soy científico, soy periodista, entiendo claramente lo que me estás explicando, no hace falta ser un erudito. ¿Qué pasa que no lo saben las autoridades sanitarias? Mirá, las autoridades no escuchan, Fernando. Nosotros en enero, cuando supimos lo de Wuhan, dijimos que había que cerrar la frontera. No nos hicieron caso. En marzo le dijimos que controlaran Ezeiza. De China vienen 100.000 personas por año a la Argentina. Le hacían una declaración jurada que vos sabés no servía para nada. Y después le dijimos en abril que había que testear y aislar. Tampoco escucharon. Están encerrados. Se creyeron científicos que no lo son, porque los números lo demuestran, no importa lo que yo diga, los hechos es la realidad, no el relato, y la verdad que me preocupa porque las cifras de más de 12.000 muertos, la cantidad de infectados y el parate económico y el problema que hay con la gente, porque aumentaron, como bien vos sabés, el cáncer, los problemas con los chicos, los infartos, los ACV, por la falta de atención en salud. La verdad que tenemos datos bastante serio, Fernando. Claudio, te quería preguntar por el número de muertos, justamente. Obviamente, cada vez está siendo mayor, o por lo menos siempre estamos cerca de una barrera de 300, que era impensado a esta altura, 6 meses después de cuarentena. ¿Es el dato que hay que seguir, más que el de los casos, el de las muertes? Mirá, con los casos se puede mentir, porque si testeas poco podés hacerlo bajar. Los fallecidos no. Ahora, hay una demora en el tiempo que fallece, y un funcionario nos dijo hace poquito, hay muertos que caminan. ¿Qué quiere decir? Que tardan en ingresar al sistema oficial de reportes. No se pueden ocultar claramente los muertos, sí podés retrasar el ingreso, pero más de 12.000 muertos, la tasa de letalidad, que es el número de enfermos con los muertos, era el 1,9, está subiendo al 2,5 y no para de crecer. Por eso el sistema de salud y los profesionales de salud estamos preocupados. Claudio, contame una cosa, ¿y cómo termina esto? Porque se estabilizó, o sea, el famoso pico no se sabe dónde está, si estamos caminando el pico, que es un pico altísimo. ¿Cómo termina esto? ¿Vamos a seguir con tantos casos por día? ¿Hasta cuándo? Mirá, tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus mucho tiempo, meses, un año o más. Por eso la clave es la educación. Si yo te educo qué tareas podés hacer sin riesgo, podés salir a trabajar, a estudiar. Si te asusto, no salís, y eso es un problema. La verdad que esto va a seguir bastante tiempo. Ahora, vos dijiste algo muy importante, en Capital y el Gran Buenos Aires se está estabilizando, pero crece en el interior. Claro. Y el sistema de salud del interior es deficiente. Capital y Gran Buenos Aires tiene una buena cobertura de salud, el interior no, tiene pocas camas de terapia intensiva, por eso aumenta, como me preguntaba recién tu compañero, el número de muertos, porque no tenemos suficientes camas ni profesionales de la salud en terapia intensiva. Hoy me decía un compañero de trabajo, su mujer es médica, que están exhaustos, agotados, porque además están todos los servicios abocados a coronavirus. No es que son solo epidemiólogos los que están atendiendo. Y están exhaustos, agotados y contagiados. Mirá, 6 meses de atención sin parar, con guardias de 24 o 36 horas, donde compañeros tuyos vos ves que se mueren o se enferman, hace que no solo estén cansados físicamente, sino psicológicamente muchos estamos quebrados, porque vemos que no hay respuestas desde las autoridades. Faltaron al principio medidas de bioseguridad y equipamiento, ahora Claudio, llegaron. Dame un minuto, perdón, tengo que interrumpirte porque tengo una información de último momento, pero ya seguimos. Sí, último momento, confirmado, lo vamos a contar ahora. Se van a reunir hoy en Olivos a las 18, convocatoria oficial
a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad. Empiezan las reuniones importantes, bien trascendentes, por el anuncio de la extensión de cuarentena, que sí va a ser mañana. Así que hoy a las 18 en Olivos, esta cumbre entre el presidente, el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, a ver, es una primera reunión después del golpe a la billetera, ¿no?, de la ciudad, pero en donde en teoría yo creo que de esto se va a hablar, pero en teoría es para hablar de cómo sigue el tema de la cuarentena y la pandemia, ¿no? Totalmente. En este caso van a hablar puntualmente de cuestiones sanitarias, pero es verdad lo que vos decís, Fernando, es el primer encuentro cara a cara en mucho tiempo, porque ese día no estaba Larreta, el primer encuentro desde aquella decisión que tomó Alberto Fernández de quitar coparticipación a la ciudad. Bien, perfecto. Seguimos entonces la charla con Claudio Santamaría, que es médico y obviamente estábamos hablando con él. Vale la pena este encuentro, Claudio, que va a darse. Otra vez se vuelven a juntar. ¿Qué es lo que deberían observar para ver cómo seguir con esto? Que ahí están te diría, las tres figuras políticas más importantes en cuanto a gestión de los poderes ejecutivos, ¿no? ¿Qué deberían estar observando? Mira, ayer se reunieron los jefes de gabinete, sí, de provincia, de ciudad y de nación. La ciudad fue con una propuesta para abrir las escuelas en plazas y en las calles. La verdad que es muy buena propuesta. Ojalá que se pueda hacer, porque los chicos están teniendo miedo de salir y estamos teniendo secuelas importantes. Ahora, tal vez políticamente no lo abran, no por una situación sanitaria que la ciudad se podría hacer con cuidado, pero es importante poder aprender. La diferencia en esto, Fernando, es la educación. ¿Qué situaciones son de riesgo? Todo lo que sea al aire libre, con barbijo, con máscara y con 2 metros, no te contagiás. Si haces reuniones a puertas cerradas con poca ventilación, sí te contagiás. Por eso es importante que se pueda restablecer la educación y también la economía y los negocios. Me parece que de eso tendrían que hablar. Ahora, es increíble que 6 meses después de empezar esta historia haya que escuchar algunas personas como vos y algunos médicos como vos que siguen aclarando que a la intemperie, a 2 metros de distancia, usando barbijo, usando máscara y demás, no se contagia. Que eso puede ocurrir y que no hay que tener miedo a eso, que 6 meses después haya que seguir remarcándolo. Y encima ustedes, que no son voz oficial, ¿no?, de una campaña oficial, tratando de educar y llevar conciencia. La verdad que el gobierno apostó al miedo, que la gente se quede en la casa. Una situación, Fernando, que hice para que todo el mundo lo pueda entender. La situación sanitaria es como que está sobre una mesa de 4 patas. Una pata es muy buena, la cuarentena fue efectiva al principio. 2 patas fueron cortas y una faltó. La pata corta es: hicieron pocos test, esto que te contaba de los datos. Sí. La otra, mucha gente le prometieron plata y economía y no llegó. Y mucha gente sale porque no tiene cómo mantener a su familia. Y la cuarta pata que faltó, y por eso se derrumba, y por eso los números que vos contaste, faltó educación. La diferencia, tenemos que aprender a convivir con el virus. La vacuna, Fernando, va a tardar bastante tiempo. Tenemos que poder salir a trabajar y a estudiar con cuidado, como hacen otros países más civilizados y más educados. Ahora, cuando vos decís la vacuna, ahí hay otro punto, ¿no? Cuando decís la vacuna va a tardar bastante tiempo, es como que se choca con algunas informaciones que surgen que te dicen: la vacuna va a estar en noviembre, en enero ya van a estar la vacuna para todos los países. Es como que hay una expectativa de que faltan pocos meses nada más. Fernando, te voy a contar algo. Cuando te dicen que la vacuna va a estar en noviembre o diciembre, suben las acciones de los laboratorios. Son campañas de marketing. La vacuna está en fase 3, 6 de los 200 proyectos. La vacuna la vamos a encontrar, pero normalmente tardamos entre 5 y 10 años en encontrar una vacuna efectiva. Ahora lo vamos a hacer más rápido, en 1 o 2 años. Pero la vacuna seguramente no va a estar para fin del año que viene, del 2021, o después. Por eso la diferencia está en aprender cómo no contagiarse. Bien. Claudio, muchas gracias. Claudio Santamaría, como siempre. Gracias, Claudio. Gracias a vos, Fernando. Un gran abrazo. Que tengan buenas tardes. Igualmente, igualmente. Bueno, preocupante, ¿no? Reitero, tenemos más muertos que Chile. Ya superamos en cantidad también a Suecia. Fueron los 2 países que puso como ejemplo el presidente. Ya nos sigue poniendo ejemplos. Superamos al de los contagios y superamos al de los muertos.
Dos países que decían, ven estos dos, bueno, estos dos no hay que hacer lo que están haciendo ellos, porque nos va a ir mal. Hicieron todo lo contrario, ¿cómo nos fue? Peor. Cambiamos de tema, nos metemos en el tiempo para ver qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando con Diego Angeli. ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes, ¿cómo estás?